exobispo, encuentra un antiguo pacto familiar que causó maldiciones en su parroquia y tras ver la visión del Padre Pío, nunca más entró en la iglesia. Consecuencias devastadoras a la vista. El viento aullaba entre los árboles de la parroquia de San Miguel, un pequeño y olvidado pueblo donde las sombras parecían tener vida propia. Todo en aquel lugar era un eco de historias pasadas, murmullos de antiguas maldiciones que flotaban en el aire. Don Miguel, exobispo de la comunidad, caminaba con paso firme pero inquieto hacia el sótano de la iglesia, un lugar que había temido por años. Lleno de polvo y telarañas, aquel sótano guardaba secretos que nadie se atrevía a tocar. Durante años había dedicado su vida a servir a Dios, a amar a su congregación. Pero el descubrimiento de un antiguo pacto familiar, que había estado escondido entre libros viejos y objetos olvidados, había cambiado todo. Un pacto que vinculaba a su familia con las fuerzas oscuras que atormentaban a la parroquia. Había leído las palabras escalofriantes, pronunciadas por antepasados que habían elegido el poder sobre la fe. Sabía que había algo maligno esperando a que él revelara el secreto. La luz temblorosa de la vela apenas iluminaba las letras, pero las palabras parecían brillar con una intensidad propia. Quien quiebre el silencio desatará la furia de las sombras. Las advertencias resonaban en su mente mientras recordaba las historias de desgracias que habían seguido a aquellos que se atrevieron a indagar en el pasado. En la parroquia había habido incendios inexplicables, desapariciones y maldiciones que habían sacudido las vidas de sus feligreses. Una nube oscura que, generación tras generación, había desertado de la vida cristiana a su comunidad. Fue entonces cuando la visión llegó. En medio del caos de sus pensamientos, el aire se volvió denso y un olor a rosa lo envolvió. Don Miguel cerró los ojos y al abrirlos allí estaba, el Padre Pío, con su túnica marrón y ojos profundos. La misma aura de santidad parecía irradiar de su figura. «No temas, hijo mío», dijo el santo, su voz un susurro que atravesaba el tiempo. «Esta carga que llevas es pesada, pero no estás solo en la lucha. Los gritos de tu pueblo claman por redención». Las palabras de Padre Pío rompieron la correa que limitaba su propio miedo. Pero a medida que la reafirmación llenaba su ser, también lo hacía otro sentimiento, la duda. Al anochecer del día siguiente, don Miguel se presentó ante la congregación, temblando, no solo por el frío de la noche, sino por el peso de la verdad que había decidido ignorar. Estaba decidido a hablar, a advertirle sobre el pacto y las maldiciones. Sin embargo, al abrir la boca, el eco de las advertencias del pacto resonó en su mente. Estaba rompiendo un silencio que llevaría a su pueblo a la perdición. Como si las sombras esperaran su decisión, los días siguientes fueron un tumulto. La enfermedad y la tristeza comenzaron a extenderse entre la comunidad como una plaga. Los niños dejaban de jugar en las calles, no había risas, solo susurros de temor. Cuando se dirigió a la misa, el lugar, usualmente rebosante de fe, estaba casi vacío. Una oscuridad opresiva se cernía sobre él. El tiempo pasó, y la visión del Padre Pío se convirtió en una carga que no podía soportar. 2 semanas después de aquel encuentro, don Miguel decidió abandonar la fe que había defendido toda su vida. Se dio cuenta de que no había respuestas en la iglesia, que las mismas paredes que habían brindado consuelo ahora albergaban secretos aterradores. Renunció a su título, a su manera de vida, y se sumergió en la búsqueda de respuestas por su cuenta. Esa noche, en el silencio de su nueva soledad, sus ojos fueron atraídos a una foto familiar oculta en el desván. Allí estaban sus antepasados, sonrientes y felices, todos ellos envueltos en una niebla ominosa. Sus miradas parecían seguirlo, y en su pecho una voz le decía que debía confrontar lo que había pasado. Don Miguel dejó atrás las fragancias de la iglesia y se zambulló en relatos oscuros de su linaje.
Descubrió familias que habían hecho pactos de silencio, sometidos a fuerzas que los habían alejado de Dios. Cada feligrés que alguna vez había confiado en él, ahora le daba la espalda debido a sus decisiones. La carga lo consumía mientras la comunidad se desmoronaba. Ante el abismo de la desesperanza, se encontró nuevamente con la visión del Padre Pío. La redención comienza en el reconocimiento, hijo mío, le había susurrado. Fue entonces que comprendió que el camino de la salvación no solo pasaba por desenterrar el pasado, sino en confrontar la fuerza oscura que los había acechado. Al final, solo el amor puede romper las cadenas de las maldiciones. Don Miguel empezó su viaje de redención, decidido a reunir a los fieles, a contarles la verdad que había encontrado, pero la sombra que había alimentado su miedo se agigantaba, y sabría que tal vez su regreso a la fe podría no ser suficiente. Las sombras se alzaban en el pueblo, el tiempo se agotaba, y lo que debía enfrentarse era más grande de lo que imaginaba. En el fondo de su corazón, deseaba que la fe pudiera sobreponerse a las antiguas sombras. Pero ¿podría un hombre realmente redimirse a sí mismo y a su comunidad? ¿O el antiguo pacto era demasiado poderoso para ser derrotado? Mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, antes de continuar con este mensaje revelado al Padre Pío, verifique ahora mismo el botón rojo de abajo para confirmar que sigue inscrito en nuestro canal de bendiciones. El Padre Pío reveló que el enemigo no quiere que reciba estos mensajes de fe, pues al inscribirse, su nombre automáticamente entra en nuestra lista de oraciones diarias, recibiendo la intercesión especial del propio Padre Pío en el cielo, junto al trono de Dios. El aire en la parroquia de San Miguel se sentía cada vez más pesado con el paso de los días. Las sombras que antes eran solo murmullos, ahora se convirtieron en susurros amenazantes que se filtraban por las grietas de las casas de la comunidad. Don Miguel sabía que tenía que actuar, pero el temor lo mantenía en un estado de parálisis. La visión del Padre Pío se repetía en su mente cada vez con más fuerza, como un eco que no podía ignorar. La ansiedad lo impulsó a salir de su pequeña casa una noche, decidido a buscar la manera de comunicarse con sus feligreses. Las calles estaban desiertas, un silencio ominoso envolvía el pueblo. La luna brillaba tenuemente, imponiendo una luz espectral sobre los tejados. Cada paso le resultaba un desafío. Su corazón latía desbocado mientras se dirigía hacia la plaza, donde había decidido convocar a los pocos que aún confiaban en la fe. Al llegar, se sintió como un extraño en su propio hogar. La plaza, normalmente rebosante de vida, estaba desierta. Solo el eco de sus propios pasos era su compañía. Don Miguel tomó una profunda respiración y, tras unos momentos de duda, comenzó a hablar alto y claro al vacío. Hermanos en Cristo, necesitamos reunirnos. Hay una verdad que ha estado oculta y que puede liberarnos del peso de nuestras desgracias. Sus palabras flotaron en el aire, silenciosas, sin respuesta. Sintió que su corazón se hundía, pero la determinación lo mantenía de pie. A pesar de la falta de respuesta, sabía que debía continuar. Se comprometió a avanzar, a desenterrar el antiguo pacto que había atormentado a su familia y a la comunidad. Pero a medida que su voz se elevaba, nuevos temores comenzaron a abrirse paso en su mente. ¿Quién estaba dispuesto a creerle? ¿Quién seguiría a un exobispo que había abandonado su fe? Mientras se sumía en sus pensamientos, notó una figura al final de la plaza. Era Marta, una anciana del pueblo que había sido su confidente desde que era niño. Su presencia trajo consigo una mezcla de alivio y temor. Nunca había compartido con ella el contenido del pacto, pero ahora sentía que era el momento de abrir su corazón. Sin embargo, un aprehensivo nudo en su estómago le susurraba que revelar esa verdad podría significar desatar algo aún más oscuro. Marta se acercó lentamente, su rostro marcado por la preocupación. Don Miguel, he sentido que algo no está bien en el pueblo.
Los niños ya no juegan en las calles y las risas se han desvanecido. ¿Qué está ocurriendo realmente?, preguntó con su voz temblorosa. Don Miguel sintió que se le encogía el corazón, pero sabía que la verdad debía ser compartida. Marta, hay un antiguo pacto en nuestra historia familiar, uno que ha traído maldiciones a la comunidad. Estoy determinado a confrontarlo, confesó, sintiendo como el peso de sus palabras proyectaba sombras aún más oscuras. La anciana frunció el ceño, y por un momento un destello de reconocimiento iluminó sus ojos. Siempre supe que las cosas no eran solo azar, que había algo más grande que nos oprimía, pero romper el silencio puede tener sus consecuencias, hijo mío, advirtió, sus manos temblorosas agarrando las suyas. Lo sé, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Las almas de nuestro pueblo están sufriendo y yo no puedo ignorarlo más, respondió, su voz llena de una dolorosa sinceridad que caló hondo en Marta. Ambos se miraron. La noche parecía envolverlos en su oscuridad, mientras comprendían el camino que debían recorrer. Pero a medida que sus corazones se unían en un propósito común, un viento helado recorrió la plaza. Los árboles a su alrededor comenzaron a crujir, como si la misma naturaleza se opusiera a su alianza. Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Debemos actuar rápidamente antes de que sea demasiado tarde», dijo Marta, su tono urgentemente consciente. «Quizás deberíamos buscar a otros del pueblo, aquellos que aún tienen fe y que están dispuestos a escuchar». Don Miguel asintió, sabiendo que a pesar de la resistencia que enfrentarían, debían unir fuerzas. «Sí, compongamos una reunión. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos contra las sombras». Ambos comenzaron a caminar por las calles inexploradas de la comunidad, tocando puertas, convocando a cada uno de los fieles que quedaban, a aquellos que todavía sentían la chispa de la esperanza. La noche se hacía más profunda y el aire más denso con cada paso, pero su espíritu se mantuvo firme. Sin embargo, el tiempo se les escapaba mientras el eco de antiguas maldiciones parecía resonar más cerca de lo que jamás habrían imaginado. Mientras avanzaban, los murmullos de temor estallaron en la comunidad. Algunos comenzaron a negar lo que don Miguel decía, aferrándose a la última brizna de fe que les quedaba. Otros, que habían escuchado rumores de lo que había descubierto, se mantuvieron alejados, temiendo ser arrastrados a una tormenta que no podían controlar. A pesar de todo, un pequeño grupo comenzó a recuperarse, impulsando la valentía de los otros. Ya no eran solo don Miguel y Marta, había voces que resonaban con ellas, ansiosas por luchar, pero la lucha sería difícil. A medida que la oscuridad se profundizaba, llegaron a la casa de Ignacio, un joven que era conocido por su devoción. Cuando escuchó sobre la reunión que estaban organizando, sus ojos se iluminaron y con fervor decidió unirse. Si el Padre Pío ha revelado la verdad a usted, entonces debemos unir nuestras fuerzas. No podemos dejar que esas sombras continúen acechando a nuestro pueblo, declaró con pasión. Con cada miembro que se unía a ellos, don Miguel comenzaba a sentir que, tal vez, la fe podía renacer. Sin embargo, seguía sintiendo la inminente amenaza de lo que había desatado. En su interior, la culpa comenzaba a carcomerlo. ¿Estaba construyendo un camino hacia la salvación o simplemente desenterrando un antiguo mal que lo llevaría a todos hacia la perdición? Eran ya más de 10 personas reunidas en la casa del joven Ignacio, cada uno compartiendo sus dudas y miedos. La tensión crecía en el ambiente mientras un rayo iluminó la noche fuera de la ventana. Entonces, en medio del frágil aire del encuentro, se escuchó un estruendo, como si el mismo pacto que habían intentado desenterrar se estuviese manifestando a través de un vendaval. «¿Qué fue eso?», murmuró Marta, sus ojos muy abiertos. La oscuridad de la noche parecía tomar forma, agrupándose en una presencia palpable en la esquina más oscura de la habitación.
El viento olfateaba, dejando una sensación de peligro inminente. Don Miguel se volvió hacia la puerta, sintiendo cómo la electricidad del aire conmocionó su piel. Algo se acercaba y sabía que la revelación de la verdad no solo traería esperanza, sino que también podría despertar fuerzas que llevaban demasiado tiempo durmiendo. «Prepárense», les dijo su voz firme, aunque temblorosa. «La noche nos rodea, pero no dejaremos que el miedo nos consuma. La luz siempre puede romper las sombras». Mientras su corazón latía con fuerza, supo que el momento de los grandes cambios estaba a punto de desatarse. Sin embargo, en lo profundo de su ser, albergaba el temor de que, tal vez, el verdadero enemigo estaba más cerca de lo que imaginaba. Don Miguel se volvió hacia la puerta, sintiendo cómo la electricidad del aire conmocionaba su piel. La atmósfera en la habitación se volvió más pesada, como si influencias desconocidas se acumulasen en su interior. «Prepárense», les dijo su voz firme, aunque temblorosa. «La noche nos rodea, pero no dejaremos que el miedo nos consuma. La luz siempre puede romper las sombras». El grupo se miró entre sí, cada uno sintiendo el pulso del temor al notar la inminente perturbación en el ambiente. Marta, en particular, había palpado una inquietud profunda en su pecho. La ansiedad se reflejaba en sus ojos cansados de años de sufrimiento. Ella fue la primera en cruzar la mirada con don Miguel, buscando en él el liderazgo que había estado a punto de negar. «¿Qué hacemos ahora? ¿Cómo enfrentaremos lo que se avecina?», preguntó, su voz temblando ante la posibilidad de lo desconocido. «Necesitamos prepararnos. Posiblemente lo que está detrás de todo esto es el oscuro legado que hemos desenterrado. Debemos descubrir qué fuerzas están realmente en juego», respondió don Miguel, sintiendo que sus palabras le daban un poco más de poder. «No podemos quedarnos en esta habitación. Tenemos que ir al lugar donde todo comenzó, a la iglesia. Es allí donde las raíces de nuestro tormento se encuentran escondidas», añadió, pronunciando la última palabra con una determinación renovada. Al escuchar su resolución, Ignacio se enderezó, también abrumado por la convicción. «Voy contigo, don Miguel. Hay que romper las cadenas que nos han atrapado. No somos solo un puñado de almas perdidas, somos una comunidad que ha amado, que ha sufrido juntos. Si alguno puede guiarnos a la verdad, eres tú», dijo, sus ojos ardiendo con fervor. El aire comenzó a vibrar con la energía de su unión. Sin embargo, lo que estaba a punto de desatarse era una lucha contra sombras más profundas. Las palabras de Ignacio reavivaron la fe en los demás, y pronto un grupo de 7 se formó, decidido a seguir a don Miguel en su búsqueda de redención. Cada uno llevaba consigo el peso de sus propias historias, el eco de la desesperanza y la incertidumbre por el futuro. Al salir de la casa de Ignacio, la brisa nocturna se arremolinaba a su alrededor, como si algo invisible quisiese detenerlos. Los árboles se mecían en una danza frenética, y el eco distante de un trueno resonó en el cielo, presagiando la tormenta que se avecinaba. La plaza se veía más vacía de lo habitual, y la luna parecía reflejar la angustia en el corazón de cada uno. Era un viaje que desafiaba no solo sus miedos, sino también el pacto que los había mantenido bajo la tiranía del silencio. Con cada paso que daban, las historias de los desaparecidos y las desgracias que atormentaban a San Miguel resonaban en su memoria. Se sintieron como los últimos defensores de una fe que había sido desterrada, y aunque sabían que lo que les aguardaba podía ser aterrador, el amor por su comunidad los guiaba. Una esperanza tenue brillaba en sus corazones. Al llegar a la iglesia, el gran portón se alzó ante ellos, imponente y desgastado por el tiempo. Don Miguel empujó la puerta con un chirrido resonante, uno que evocaba ecos de épocas pasadas. El interior no dejaba de ser un lugar de culto. Era una tierra sagrada que había sido testigo de sus oraciones, pero también de los secretos oscuros.
En el silencio que reinaba ahora, cada paso resonaba como un mantra de determinación. El altar se alzaba como un faro en medio de la penumbra, y en el aire se podía sentir la tensión que pulsaba, como si las sombras mismas se agazaparan, esperando. Don Miguel se detuvo frente al altar, su corazón latiendo con fuerza. «Aquí es donde la verdad debe salir a la luz», murmuró, sus ojos recorriendo el entorno, buscando alguna señal o pista que los guiara. Marta se acercó al tablero que colgaba detrás del altar, enmarcando pinturas de antiguas ceremonias. «Tal vez aquí hay algo que nos pueda ayudar», sugirió, buscando con los dedos delicadamente entre las sombras de la madera. De repente, un sonido sutil, como un susurro, envolvió la habitación. Era un murmullo bajo que parecía venir de la profundidad misma de la iglesia, algo que parecía resonar con la tristeza del lugar. Don Miguel sintió un escalofrío recorrer su espalda, como si en cada rincón de la iglesia antiguas almas estuviesen clamando por ser escuchadas. «¿Escuchan eso?», preguntó Ignacio, su voz un susurro tenso. «Es como si la misma iglesia estuviese viva, protestando contra nosotros. Es el eco del pasado, lo que debemos desterrar, lo que aún está aferrándose a este sitio», respondió don Miguel, sintiendo que la urgencia de sus palabras crecía como un fuego. «Aquí, en este altar, necesitamos recordar lo que ocurrió, necesitamos enfrentarlo», insistió, su voz cada vez más fuerte, desafiante ante el miedo que palpitaba en el aire. Fue entonces cuando verificaron el altar en busca de alguna pista. Marta levantó el tapiz que surcaba la base de la estructura, un símbolo que no recordaban haber visto antes. «Miren», dijo, con los ojos muy abiertos, «esto no parece una decoración común. Son inscripciones, palabras de alguien que invocó protección. Tal vez sea un registro de lo que sucedió aquí». Decididos, comenzaron a leer las inscripciones en voz alta, articulando letras que parecían vibrar en la penumbra. Al hacerlo, el ruido aumentó, como si rasguños de elementos invisibles retumbasen en el aire. «No deberíamos haberlo hecho», murmuró Marta, su voz enrojeció de miedo. De repente, las luces comenzaron a parpadear, arrojando sombras que danzaban por las paredes. Una sensación de agitación invadió la iglesia, como si algo antiguo intentara despertar. Don Miguel sintió el tirón en su interior, una advertencia de que lo que habían hecho podría tener consecuencias imprevisibles. «No podemos detenernos», instó Ignacio, mientras un escalofrío recorría la habitación. «Debemos continuar, solo así encontraremos respuestas». Y así, entre el tumulto de emociones y la creciente tensión de la oscuridad a su alrededor, se armaron de valor y continuaron desenterrando aquello que la iglesia había guardado durante siglos. Sin embargo, tan pronto como alzaron la voz para invocar la luz, un estruendo inconfundible sacudió las puertas. La sensación de que todo el peso de su esfuerzo se estaba desmoronando fue inminente. La oscuridad se consumía a su alrededor, y don Miguel, en su corazón, supo que los viejos pactos no estaban dispuestos a ser interrumpidos sin lucha. Miró a sus compañeros, reconociendo en sus ojos el mismo fervor y terror que sentía. «Prepárense», les dijo, «esto es solo el comienzo». La oscuridad se consumía a su alrededor, y don Miguel, en su corazón, supo que los viejos pactos no estaban dispuestos a ser interrumpidos sin lucha. Miró a sus compañeros, reconociendo en sus ojos el mismo fervor y terror que sentía. «Prepárense», les dijo, «esto es solo el comienzo». Antes de que pudieran articular un plan, un viento gélido recorrió la iglesia, y los candelabros comenzaron a balancearse. Las luces titilaban, proyectando sombras danzantes que parecían cobrar vida propia. Un estruendo reverberó en las paredes, como si fuertes manos invisibles intentaran desatar el horror que habían desenterrado. Las inscripciones que habían leído parecían cobrar fuerza, gritando no solo las advertencias de una era pasada,
sino también la tristeza de las almas atrapadas en el antiguo pacto. «Don Miguel», gritó Marta con desesperación, «no podemos quedarnos aquí. Hay que irnos, hay que salir de este lugar». «No, Marta, debemos enfrentarlo. Este es el lugar donde todo comenzó, y aquí es donde debe terminar», respondió él, su voz resonando con una mezcla de miedo y determinación. Ignacio, sintiendo el pánico colectivo, dio un paso adelante. «Si este pacto está manifestándose ahora, tal vez haya un camino para romperlo. Necesitamos encontrar la esencia de esa maldición». ¿Dónde se creó todo esto? Don Miguel recordó las viejas leyendas que había oído de niño, historias sobre un altar que había sido manchado con sangre, un ofrecimiento que había sembrado el terror en sus ancestros. «La respuesta está en el altar», murmuró, sintiendo que cada palabra resonaba dentro de él. Se acercó, el altar goteando un aura de poder oscuro. «Debemos purificarlo. Solo así podremos liberarnos de esta carga», sugirió con fervor, mientras la energía en el aire se intensificaba, como un monstruo agazapado desarrollando su fuerza. Con un gesto decidido, tomó un frasco de agua bendita que había traído y lo alzó hacia el altar. «En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo», recitó, mientras el agua bendita brotaba en un suave rocío sobre la madera desgastada. Las sombras respondieron con un grito desgarrador que reverberó por toda la iglesia, como si se estuviesen retorciendo ante la luz. La niebla sobre las inscripciones pareció disiparse, y los vientos comenzaron a calmarse. Marta, Ignacio y los demás, unidos en fervor, se acercaron y comenzaron a orar en voz alta. Sus súplicas resonaban por el aire como una melodía de esperanza en medio del horror. «Que este lugar sea liberado de las cadenas del pasado», gritó Ignacio, su voz llenándose de convicción. «Que las almas perdidas encuentren paz». Con cada palabra, la oscuridad se desvanecía lentamente, aunque la lucha interna continuaba. Una sombra más enorme y oscura se proyectó como un titán que no estaba dispuesto a rendirse. Era como si la esencia de aquel antiguo pacto se manifestara en una forma física, un remolino de oscuridad y desesperación que se abalanzaba sobre ellos. Don Miguel sintió el tirón en su pecho, como si otra vez su fe estuviese siendo desafiada. «No dejen de orar», exclamó, sintiendo una energía renovada en su interior. «La fe es nuestra única arma contra esto». Los gritos de los demás se elevaron, y las luces de la iglesia comenzaron a brillar con una intensidad creciente. El frío se tornaba en calor, y la electricidad del aire parecía vibrar en resonancia con sus demandas de liberación. La sombra se retorcía, y en medio de un último grito agónico desapareció en una estela de humo negro, como si un poderoso viento la hubiera atraído hacia algo más grande que ella misma. Fue entonces que un silencio abrumador llenó la iglesia. Las velas brillaban con una luz suave y cálida, el aire estaba más liviano y un nuevo sentido de paz parecía reparar las viejas heridas. Don Miguel se cayó de rodillas, las lágrimas corriendo por su rostro mientras los otros lo seguían, llenos de una mezcla de liberación y alivio. «Lo logramos», susurró Marta, asombrada. «Lo hemos logrado». Pero la visión de lo que habían enfrentado empezó a hacer eco en sus corazones. Mientras se ponían de pie, una presencia suave y cálida llenó el espacio. Era un consuelo que no esperaban, una sensación de que aquellas almas atormentadas finalmente podían encontrar descanso. «Gracias, don Miguel», dijo Ignacio tomando su brazo con gratitud. «Sin tu valentía, nunca habríamos tenido el valor de confrontar nuestro pasado». Los demás comenzaron a ofrecer palabras de aliento y reconocimiento por el sacrificio que habían hecho, por afrontar lo inefable y salir renovados. Salieron de la iglesia, el aire fresco de la noche era un abrazo revitalizante. Las estrellas brillaban con más claridad que antes, y la luna parecía sonreír al pueblo que finalmente estaba comenzando a sanar.
Al llegar a la plaza, se encontraron con otras personas que se habían acercado, atraídas por la luz refulgente que emitía la iglesia. Ellos también habían sentido el pesado peso de las sombras en sus corazones, y al ver la esperanza reflejada en los rostros revitalizados de sus compañeros, comenzaron a unirse a ellos. Don Miguel supo que este era solo el comienzo. «Las palabras deben ser contadas para que nunca se repitan», les dijo. «Nuestras acciones de hoy deben ser un legado para las generaciones futuras. Nunca dejemos que el silencio caiga sobre nuestras verdades». Ellos asintieron con fervor, sintiendo que una nueva comunidad estaba naciendo dentro de ellos. En esos momentos, el pueblo de San Miguel comenzó a reconstruirse, cada alma encontrando su nuevo propósito en la luz. Como epílogo a su jornada, don Miguel regresó una vez más al sótano de la iglesia, donde había comenzado su lucha. Decidió escribir la historia de su pueblo, no solo para recordar lo que había ocurrido, sino también para educar y proteger a otros de las sombras que acechan el silencio. De sus manos salió un libro titulado Cadenas Rotos, un documento que se convirtió en un faro de esperanza, guiando a aquellos que se encontraron en situaciones similares y ayudándolos a descubrir la fe que siempre había permanecido. Años después, Sabino, el niño que alguna vez jugó en las calles vacías, se convirtió en el nuevo líder de la iglesia. Sus ojos brillaban con fe y un propósito que resonaba con las enseñanzas de don Miguel y su comunidad de resurgimiento. Este sería su legado. Donde una vez hubo sombras, florecería la luz. La historia de San Miguel es un recordatorio de que, aunque los oscuros pactos pueden acechar, siempre habrá un camino hacia la redención, una llamada hacia la verdad y una luz que nunca dejará de brillar en los corazones de aquellos que están dispuestos a luchar por lo que es justo y verdadero. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, hoy quiero tomar un momento para reflexionar sobre la historia de don Miguel y la parroquia de San Miguel. Este relato nos presenta no solo un desafío espiritual, sino también una profunda enseñanza sobre la lucha interna que enfrentamos frente al mal y la importancia de la fe en nuestras vidas. Todos hemos tenido momentos en los que sentimos que las sombras se ciernen sobre nosotros. Nos enfrentamos a dificultades, decisiones difíciles y a veces el eco del pasado parece llamarnos, recordándonos viejas heridas. Don Miguel, un exobispo, vivió estos momentos. Su descubrimiento de un antiguo pacto familiar lo lanzó a un camino lleno de oscuridad y miedo. Pero lo más inspirador de su travesía fue su determinación de no quedarse callado, de buscar la verdad, a pesar de las consecuencias devastadoras que podrían surgir. En el relato, el encuentro con el Padre Pío fue un momento decisivo. Las palabras del santo resonaron en el corazón de don Miguel. «No temas, hijo mío». Esto nos recuerda que, como creyentes, no estamos solos en nuestras luchas. Dios nos acompaña. Incluso en nuestros momentos más oscuros, necesitamos recordar esto cuando la vida nos empuje hacia el miedo y la desesperación. ¿Acaso no es la fe la luz que guía nuestro camino? La historia nos invita a preguntarnos, ¿estamos dispuestos a enfrentar nuestras propias sombras? Don Miguel decidió que ya no podía ignorar el pacto oscuro que había oprimido a su comunidad durante generaciones. ¿Y qué hay de nosotros? ¿En qué aspectos de nuestra vida podríamos estar eligiendo el silencio en lugar de confrontar aquello que nos aferra? Al reunir a su comunidad, don Miguel no solo comenzó un proceso de purificación externa, sino también un renacer interno. Este acto de valentía es un llamado para todos nosotros. La fe no es solo un refugio, es una acción, una respuesta a una exhortación divina. Recuerden, hermanos, que cada vez que unimos nuestras voces en oración, como lo hicieron don Miguel, Marta e Ignacio, estamos desatando una fuerza poderosa que puede derribar muros de oscuridad. Mientras don Miguel avanzaba hacia la iglesia,
la atmósfera en la comunidad se tornaba pesada. Las sombras no solo eran una representación metafórica de sus miedos, eran reales, palpables. Y aquí es donde la historia se convierte en una lección de vida. El verdadero enemigo a veces está más cerca de lo que imaginamos, incluso dentro de nosotros mismos. ¿Estamos dispuestos a enfrentarlo? Este es un recordatorio de que cada uno de nosotros puede ser un canal de luz en la vida de otros, un agente de cambio que ayuda a los demás a encontrar su camino hacia la verdad. El momento culminante en la iglesia, cuando Don Miguel y su grupo decidieron liberar a su comunidad de las sombras, es un poderoso símbolo de la lucha espiritual. La fuerza del antiguo pacto, que intentaba aferrarse a sus vidas, representa esos patrones, heridas y maldiciones que muchas veces heredamos sin cuestionar. Las inscripciones en el altar también son un llamado a tratar de desenterrar esas verdades que pueden estar escondidas en nuestra historia familiar. Así como Don Miguel tomó la decisión de purificar el altar, nosotros también podemos purificar nuestros propios corazones. Podemos comenzar a cuestionar esos legados familiares que nos frenan, esos miedos que nos han sido inculcados y que ya no nos sirven. Es posible que debamos romper cadenas para construir un camino nuevo lleno de esperanza y fe renovadas. ¿Qué historia familiar llevamos sobre nuestros hombros que nos aleja de la luz? Esta es la pregunta que necesitamos hacernos. El poder de la comunidad emergió en la historia a medida que más y más personas se unieron a Don Miguel. Esto nos recuerda el impacto de la unidad. Cuando estamos juntos en la lucha, cuando apoyamos a los demás, somos más fuertes. ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de amigos o familiares y no hemos encontrado el valor para compartir nuestros desafíos? Aprendamos de la comunidad de San Miguel. El amor y el apoyo mutuo nos elevan. En un momento crítico, cuando las sombras parecieron cobrar fuerza, Don Miguel recordó a su grupo que la luz siempre puede romper las sombras. Este es un mensaje de esperanza. La lucha puede ser dura y el camino puede ser incierto, pero siempre hay una salida. La fe es nuestra arma, y si hemos logrado sentir la luz, hemos de compartirla, testimoniar sobre su poder. A medida que la oscuridad comenzó a retroceder, una nueva sensación de paz comenzó a llenar la iglesia y el pueblo de San Miguel. ¿No es esto lo que todos anhelamos? Un respiro de alivio, una liberación de cargas que llevamos demasiado tiempo. Imaginemos un futuro donde podemos vivir libres bajo la luz de la fe y la verdad. Este relato nos desafía a vivir de una manera consciente y con propósito, no como meros espectadores de nuestras vidas, sino como protagonistas decididos a forjar un nuevo camino. Finalmente, los años hacia adelante traen la promesa de un legado de luz. La historia de Don Miguel se convierte en un faro, guiando a las futuras generaciones. No es solo su historia, es la historia de todos aquellos que decidieron enfrentar sus miedos, romper cadenas y buscar la luz. La comunidad de San Miguel se renueva y florece, y nosotros también podemos hacer que nuestras vidas florezcan. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es nuestra hora. Tomemos la decisión de no permitir que las sombras dominen nuestras vidas. Confrontemos lo que nos detiene. Abracemos la luz, abracemos la fe y, más importante, abracemos al otro en este viaje. Pregúntense, ¿qué legado queremos dejar? Que el ejemplo de Don Miguel nos inspire a vivir con propósito y determinación, reflejando el amor y la luz de Dios en cada paso que demos. ¿Está su corazón listo para la transformación? La historia de la parroquia de San Miguel está lejos de terminar. Y quizás, solo quizás, el verdadero desafío apenas comienza. La luz que serenamente comenzaba a irradiar sobre la parroquia de San Miguel era un recordatorio poderoso de que, en medio de la oscuridad, hay siempre esperanza. No obstante, los seguidores de Cristo deben recordar que el camino hacia la sanación
nunca es sencillo ni carente de desafíos. Al enfrentar las sombras, es esencial comprender que estas manifestaciones no son meras historias antiguas, son reflejos de nuestras propias luchas internas y espirituales. Es aquí donde se revela la verdad oculta. La oscuridad a menudo se infiltra en los momentos de mayor vulnerabilidad, aprovechando nuestros miedos para separar nuestras almas de la luz divina. La experiencia de Don Miguel no fue solo una batalla contra maldiciones familiares, sino un encuentro con las fuerzas malignas que también habitan entre nosotros, disfrazadas en el día a día. Las quejas insidiosas, los pensamientos de desesperanza, incluso la ira y los prejuicios pueden convertirse en las herramientas del enemigo para mantenernos en un estado de parálisis espiritual. Cada vez que permitimos que la sombra se asiente sin cuestionamiento, le otorgamos un poder que puede parecer insignificante, pero que tiene el potencial de arrastrar nuestras almas al abismo. ¿Quién de nosotros no ha sentido el peso de una culpa no resuelta o el eco de una crítica interna que consume la paz del corazón? Estas son las semillas del adversario, y el primer paso hacia la redención es reconocer que esas siembras pueden florecer en formas que nunca hubiéramos imaginado. Por esto, la relación con Dios debe ser continua y activa. Debe mantenerse viva, alimentada por la oración y la meditación, para que así las sombras no encuentren lugar en nuestra vida. Es vital entender que cada pequeño pecado puede formar una cadena, oculto en las capas de nuestra existencia. Con el tiempo, estos pequeños pecados no confrontados pueden convertirse en la raíz de un descontento que se manifestará en la vida de uno, y no menos en la comunidad entera. Los antiguos pactos de silencio, como el que descubrió Don Miguel, son un ejemplo de lo que ocurre cuando permitimos que el miedo hable en lugar de la verdad. Cuán fácil es caer en la complacencia y pensar que nuestro comportamiento no afecta a nadie más. Pero, ¿acaso no es este el engaño del enemigo? La oscuridad espera, astuta y paciente, listando nuestras debilidades, atrapando nuestra atención para asegurarse que no veamos la luz que se puede alcanzar. Despertar a esta verdad puede ser abrumador, pero aquí está el momento decisivo, el momento en que se nos ofrece un desafío espiritual. Ahora que conoce esta verdad oculta sobre las sombras presentes en su vida, quiero lanzarle un desafío, pero este no es un desafío cualquiera. Solo los verdaderamente devotos, aquellos que poseen la fe y el coraje, serán capaces de llevarlo hasta el final. ¿Es usted uno de ellos? Durante los próximos 7 días, le insto a que rece el rosario todos los días. Esta no es solo una oración, es un escudo contra las oscuridades que acechan. Le pido que invierta tiempo cada día para meditar en su significado, abrazando cada misterio con fe renovada. Además, comparta sus experiencias en los comentarios, escribiendo sobre lo que ha sentido al rezar y las maneras en que ha percibido la presencia de Dios en su vida. Este ejercicio no solo es una práctica personal, sino un compromiso comunitario de fe y transformación. Si decide aceptar este desafío, habrá abrazado la oportunidad de un profundo rescate espiritual. Muchos han encontrado curas milagrosas y respuestas a sus oraciones a través del rosario. El mismo Padre Pío dedicó su vida a esta devoción, y quienes iban a él salían transformados, sintiendo la gracia fluir. Si lo acepta con fervor, puede esperar experimentar una notable transformación en su vida, liberándose de las cadenas que lo mantienen cautivo. Espere que la paz inunde su ser y que si están bloqueadas surjan oportunidades y bendiciones inesperadas. Le invito a que escriba en los comentarios un símbolo de su compromiso. Deje constancia de que ha decidido ser un guerrero iluminado que lucha por su libertad espiritual y la de su comunidad. Este será un pacto que realice no solo en privado, sino de manera pública, un compromiso serio de cambiar su vida espiritual,
Al hacerlo, recordemos que las fuerzas del mal son astutas, y el primer intento de retrasar este compromiso será un viejo truco del enemigo. Recuerde siempre que la procrastinación es un arte que el maligno utiliza a la perfección. Comience ahora mismo. No se permita la tentación de esperar. No hay un momento más propicio que ahora. Cada día que pase sin enfrentar las sombras en su vida es un día que se lleva su paz. La acción inmediata es crucial y este es el tiempo de actuar. Recuerde las palabras del Padre Pío. La batalla siempre es del Señor. Y ahora, el camino de la libertad espiritual necesita de su decisión. Le animo a que comparta este desafío con otros que puedan beneficiarse de esta transformación. La oración en comunidad es aún más poderosa, así como aquellos grupos de oración que el Padre Pío fundó, donde muchos encontraron consuelo en la fe compartida. Quizás alguien cercano a usted lucha con las mismas sombras. Extienda su mano y ofrézcales la oportunidad de unirse a su viaje espiritual. Al final, nunca debemos olvidar que el camino de la fe está lleno de misterios. Hay mucho más que aún no comprendemos, y en este viaje es posible que se desvelen verdades adicionales. Mientras camina por este sendero, mantenga su corazón abierto, pues nunca se sabe qué revelaciones lo aguardan. Está preparado para seguir adelante en la búsqueda de la verdad, incluso cuando las sombras intenten detenerlo. El desafío ha comenzado, y con él la promesa de luz y liberación se extiende ante usted. La oscuridad es, en muchas ocasiones, un velo engañoso que cubre verdades profundamente ocultas. Las sombras que parecen tan lejanas pueden, en realidad, estar acechando en cada rincón de nuestras vidas, esperando el momento exacto para actuar. En nuestra búsqueda diaria de fe y redención, es fácil caer en la trampa de pensar que el único enemigo se encuentra en las manifestaciones externas. Sin embargo, lo más extraordinario es que, al enfrentar nuestros propios demonios, descubrimos que los verdaderos retos son más sutiles de lo que suponen. Cada día hacemos elecciones que parecen insignificantes, pero que tienen el potencial de abrir puertas a fuerzas malignas. Pequeñas mentiras, resentimientos no perdonados y pensamientos impuros son como hilos en una tela que cuando se tiran pueden deshacer todo lo que hemos tejido a nuestro alrededor. Te digo esto no solo para alarmarte, sino para llevarte a una comprensión más profunda de lo que está verdaderamente en juego, porque los espíritus malignos son astutos y conocen las debilidades humanas al dedillo. Ellos saben cómo infiltrarse en nuestras alegrías más simples y pervertirlas hasta convertirlas en instrumentos de sufrimiento. ¿Cuántas veces te has encontrado en una conversación trivial, dejando escapar una crítica mordaz, un juicio poco amable? Te parecería que simplemente estás expresando una opinión. Sin embargo, lo que no ves es cómo esas palabras son proyectiles lanzados hacia el corazón de otro. Cada palabra hiriente, cada rayo de desprecio puede abrir puertas a la desesperación y el odio. Los enemigos acechan desde la sombra, observando el momento justo para sembrar la discordia en el alma. Recuerdo cómo muchos de mis hijos espirituales, aquellos que acudían a mí en busca de consejo, fueron capaces de contarme sobre dificultades que enfrentaban en el trabajo, en la familia o en la comunidad. A menudo, al final de una conversación, he podido vislumbrar su historia doliente, no solo a través de sus palabras, sino a través de las lágrimas que caían silenciosamente. Estaba claro que, en ocasiones, los corazones estaban atados por cadenas invisibles, maldiciones que se habían transmitido generación tras generación, ocultándose tras una fachada de normalidad. Lo que se presentaba como un simple problema cotidiano era, en realidad, un nivel mucho más profundo de opresión. A medida que adentramos nuestros corazones en este tema oscuro, no puedo evitar recordarte que no todas las sombras provienen del exterior.
Algunas manchan nuestra propia esencia, ralentizando nuestra satisfacción espiritual. Justificamos nuestros actos culpando a otros, esperando que todo lo negativo que enfrentamos sea solo una serie de trágicos eventos. Pero yo te pregunto, ¿y si en realidad hay un hilo conductor que nos une? ¿Y si esa interconexión no es más que el resultado de elecciones erradas en otra vida anterior? Las oraciones que se lanzan al viento, una vez pronunciadas, son como flechas que pueden llevar las cargas de otro, pero también pueden volver a nosotros como el eco de un grito ahogado. Quisiera recordarte la necesidad de la vigilancia espiritual. Estar en guardia no solo por los peligros externos, sino también por lo que puede surgir de nuestro propio interior. La lucha espiritual no termina con la mera identificación de las sombras en nuestro entorno. Se extiende a eludir las tentaciones internas que pueden hacer que actuemos en formas que son contraproducentes a nuestra paz. En mi vida muchas veces he experimentado la bilocación, esa capacidad extraordinaria de estar en dos lugares al mismo tiempo, y he visto que donde hay luz, las sombras deben huir. Pero ¿seremos lo suficientemente valientes como para ser portadores de esa luz en nuestras propias vidas? Al reflexionar sobre todos aquellos seres que buscan redención, que claman al cielo por ayuda, llegó a mí este pensamiento: ¿cuántas veces habremos de ser testigos de putés y traiciones que jamás imaginamos? ¿Hasta dónde deberíamos estar dispuestos a sacrificar nuestras propias seguridades para liberar a otros de sus cadenas invisibles? La verdad es que esos pactos oscuros pueden descansar sobre nosotros sin que lo sepamos, amarrando nuestros corazones con cuerdas de dolor y angustia. Permíteme guiarte en este momento, querido hijo. Ven, por favor, cierra los ojos y respira profundo. Quiero que te detengas aquí un instante y te conectes con el poder del Espíritu, entregando todo aquello que te agobia a los pies del Señor. La verdad de Dios siempre brilla, y hoy estoy contigo para buscar esa luz. Repite después de mí, con fe: Señor, por los méritos de las llagas de Cristo y por la intercesión de la Virgen de los Dolores, entrego mi vida espiritual en sus manos. Que todo bloqueo sea quebrado, que mi fe crezca y que yo sea un instrumento de su voluntad. Amén. Con cada palabra que pronuncias, que el peso de tus cargas se disipe y se transforme en un camino iluminado por la gracia. Sin embargo, existe una oración aún más poderosa que aquellas que hemos pronunciado hasta el momento. En mi caminar he visto cómo muchos han hallado paz y sanación a través de la devoción al Sagrado Corazón, donde la sangre divina se convierte en medicina para el alma. Esta oración, si se dice con fervor y verdadero arrepentimiento, tiene el poder de manifestar milagros inigualables. Y aunque no revelaré todas las maravillas de esta oración en este instante, anímate a buscarla, a encontrar su belleza oculta y a pronunciarla con un corazón sincero. A medida que nos adentramos más en este camino de redención, recuerda que la oscuridad puede parecer invasiva, pero tu luz es más potente. Y en las experiencias sobrenaturales de mi propia vida espiritual, las luchas han sido muchas, pero la gracia de Dios siempre ha prevalecido. La esencia de la lucha espiritual está en la búsqueda ferviente de la verdad, y por más tentador que sea caer en la apatía, cada acto de amor, cada oración sincera es una chispa que ilumina el sendero no solo para ti, sino también para aquellos que han estado perdidos en la oscuridad. Cultiva esa luz y compártela. Muchas almas están en espera de una simple chispa de esperanza. La profunda conexión que muchos han experimentado con el Padre Pío revela que su legado no solo abarca los milagros físicos y las intervenciones divinas, sino también un llamado a una vida de fe genuina y sufrimiento redentor. Este santo estigmatizado, conocido por su inquebrantable devoción y su sufrimiento en unión con Cristo,
se erige como un faro de esperanza en un mundo que a menudo se siente sumido en la oscuridad. Su vida no fue sencilla, marcada por desafíos y juicios, pero a través de su dolor ofrecido a Dios, Él enseñó que hay un profundo propósito en el sufrimiento y una incomparable paz en la aceptación del mismo para el bien de otros. Los milagros asociados con el Padre Pío son innumerables, desde curaciones inexplicables hasta la capacidad de leer las almas que se confesaban con él. Su intercesión ha sido un refugio para muchos que buscan respuestas, alivio y guía. Estos testimonios no solo conmovieron a sus contemporáneos, sino que continúan resonando en los corazones de los fieles de todo el mundo. Al meditar sobre sus experiencias, uno se da cuenta de que Padre Pío no solo es un intercesor ante Dios, sino un ejemplo de cómo vivir una vida comprometida, de lucha y entrega total a la voluntad divina. Consideremos por un momento su sufrimiento. La experiencia de llevar las llagas de Cristo en su propio cuerpo es símbolo de un amor que trasciende la comprensión humana. Quien sufre con Cristo no solo se une al Señor en su pasión, sino que también se convierte en un testigo de su resurrección. En sus oraciones, Padre Pío enseñó que el sufrimiento redentor tiene un valor eterno, que nuestra tribulación en la tierra es una preparación para la gloria del cielo. Esta perspectiva debe resonar en nuestro interior, invitándonos a ver nuestros propios retos como oportunidades de crecimiento espiritual y de acercarnos más a Dios. A través de sus cartas y enseñanzas, el Padre Pío nos pide que no perdamos la fe, aun en los momentos más oscuros. Su vida fue un testimonio de que, a pesar de las tribulaciones, la luz de Dios siempre brillará si mantenemos nuestra confianza y nuestra oración constante. Este es el legado que nos deja, que la confianza en Dios, acompañada de la oración ferviente, es capaz de mover montañas y sanar corazones, también de aquellos que aún se encuentran perdidos. Pero, ¿nos estamos permitiendo vivir esta conexión? Reflexionemos sobre nuestras propias luchas. ¿Cuántas veces hemos sentido la tentación de rendirnos ante las dificultades? ¿Estamos dispuestos a unir nuestro dolor al sacrificio de Cristo a través de la intercesión de este poderoso santo? Estas son preguntas que invitan a una profunda introspección y a un compromiso renovado con nuestra vida espiritual. Es un momento crucial para reafirmar nuestra fe y nuestra determinación de seguir el ejemplo del Padre Pío. No podemos subestimar la importancia de su intercesión en nuestras vidas. Si hemos sido tocados por su presencia, debemos actuar. No espere ni un segundo más para unirse a nosotros. Inscríbase inmediatamente en este canal para recibir más revelaciones espirituales exclusivas sobre el Padre Pío que pueden transformar su vida espiritual y fortalecer su conexión con Dios. Comparta estas historias milagrosas con al menos 5 personas cercanas cuya fe pueda ser fortalecida por los ejemplos del santo. Sus relatos son una fuente de inspiración, y al diseminar su mensaje contribuimos a construir una comunidad de fe más sólida. También le invito a que comente sus experiencias personales con la intercesión del Padre Pío, fortaleciendo nuestra comunidad de devotos. Este intercambio no solo enriquecerá su vida espiritual, sino que también unirá nuestros corazones en la fe. Active las notificaciones para no perder los próximos testimonios y revelaciones sobre el santo de Pietrelcina, porque aquellos que buscan verdaderamente la luz encontrarán que el camino hacia la santidad comienza con un simple paso de fe. Su conexión espiritual con el Padre Pío depende de esta acción inmediata. No deje que este momento pase sin aprovecharlo. Su viaje hacia la redención está a su alcance. Abrace la oportunidad y deje que el Padre Pío guíe sus pasos.